Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero es que ¿tú te acuerdas de cuando eras peque? Y era la hora de la siesta y te metían a cascoporro todas las películas de los Goonies, que eran así como nenes intrépidos que iban y... A mí por lo menos me daban como unas ganas espectaculares de salir a la calle a buscar aventuras al río que había al lado de mi casa o a hacerlo yo, ir a la fuente, ¿sabes? Escarbar un poco y tener un pequeño riachuelo en el parque de al lado de mi casa, que nadie supiese que era yo la ilegal que hacía esas cosas. Qué locura, ¿verdad? Qué tiempos aquellos. Bueno, pues spoiler, ¿qué ha pasado? Resulta que yo soy un bicho así un poco como con mucho miedo, un bicho miedoso. Entonces, como soy un bicho algo miedoso, me pasa, ¿vale? Me pasa. Ay, sí, perdón, se me ha olvidado que tenía que acabar de decir. Pues resulta que tengo miedo a todo, punch punch. Entonces, pues claro, como tengo miedo a todo, no tengo rango de posibilidad. No tengo rango de peligrosidad. ¿Problema? Depende de quién lo mire. A lo mejor salto así como de un acantilado de 5 metros, tal, al río y digo, ¡uy, qué miedo! Y la gente está como de, madre mía, qué terror. Ni idea, porque a mí saltar de estas al suelo me da exactamente el mismo terror que desde 5 metros. Sí que desde 5 metros, depende de la reacción de la gente, digo, vale, a lo mejor esto sí que es realmente peligroso y debería como de no hacerlo o hacerlo con cuidado, ¿sabes? Pero miedo me da exactamente igual, soy una persona con miedos e inseguridades, entonces como esto se extiende así en general, pues claro, pues no sé decir yo qué es lo que me da más miedo o más inseguridad. ¿Por qué os estoy contando esto? Pues la razón por la que os estoy contando esto es porque yo espero, supongo, pero sobre todo espero que haya más gente en este mundo como yo, que tiene mucho miedo. Entonces, tranquilas personas del mundo, si yo tengo miedo y lo puedo hacer, vosotros también, ¿vale? Este es un mensaje encorajador. Coraje. Coraje lo que me da a mí salir en una pantalla, tú. Y eso, ya está, nada más que decir. ¡Adeu, chi! Después también, para los que os preguntáis sobre el viaje de Suecia. El viaje de Suecia fueron, como ya comentamos, 2 meses. 2. Hay mucho vídeo, mucho contenido, hay mucha movida y claro, yo tengo cosas que hacer, yo tengo vida. Entonces, claro, pues yo intento editar todo lo que puedo, pero no lo puedo sacar todo. Ya, está en proceso, lo juro. Cuando lo tenga todo editado, entonces lo iré sacando poquito a poco, pero prefiero tenerlo todo editado. Aún así tener las historias de lo que iba pasando durante el día a día, que yo iba grabando así como una loca, y el Max también. Entonces, si queréis podéis ir al Instagram. El Instagram, pues no me acuerdo cómo se llama, lo pondré en la descripción, supongo, porque ahora mismo no me acuerdo. No sé, o sea, soy ese tipo de persona, yo no sé cómo me llamo en el Instagram. Pues yo diría que ya está, ¿no? Que lo siento mucho el retraso por los vídeos de Suecia, chicos. Hago lo que puedo y al menos lo podéis ver en Instagram y nada, y eso, adiós.